Revelado los 10 misterios siniestros de desapariciones en los Apalaches que aterran a los vivos. Una brisa helada recorría el pequeño pueblo de Silver Hollow. El murmullo de la región florecía en cuentos oscuros, susurros de almas que un día caminaron por las mismas calles y jamás regresaron a casa. Clara, una madre soltera de 35 años, sentía cómo estos ecos resonaban cada vez más cerca. Después de largas jornadas en un diner local, regresaba a casa al atardecer, despidiéndose de su pequeña, Sofía. Sin embargo, lo que debía ser una noche tranquila se tornaba en una pesadilla latente. Cada anciano hablaba de las desapariciones, de aquellos que se habían ido al bosque y no volvieron. A la luz del día, el bosque era un lugar hermoso, lleno de vida, pero al caer la noche, Clara sentía cómo la oscuridad lo transformaba todo. Un silencio inquietante se instalaba en su hogar. Esa noche, mientras el viento golpeteaba la ventana, un leve estruendo hizo que su corazón se detuviera. Se asomó cautelosamente, pero no había nada, solo la penumbra. Recordó las advertencias de su madre sobre las entidades que acechaban en la oscuridad, aquellas que se disfrazan de sombras, esperando. Los días pasaban y Sofía estaba cada vez más inquieta. «Mamá, siento que alguien me observa», decía con su voz temblorosa, y esas palabras helaban la sangre de Clara. La niña también tenía pesadillas recurrentes, imágenes de un bosque espeso donde figuras oscuros la rondaban. Clara decidió investigar. El señor Morales, un vecino amable pero extraño, comenzó a acercarse con frecuencia. Su mirada intensa y sus gestos prolongados hacían que Clara se sintiera muerta de incomodidad. ¿Qué quería realmente este hombre? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al regresar del diner una tarde, Clara descubrió una nota en su puerta. No confíes en los ojos que ven, porque pueden cerrar a quienes ames. Su estómago se retorció. Sin saber a quién acudir, su mente se nubló de paranoia. Miraba a su alrededor, cuestionando cada movimiento, cada sombra. Las desapariciones se sentían más reales. Donde antes había un sentido de comunidad, ahora había un secreto oscuro que todos parecían compartir. Silenciaban sus miedos y masticaban la incertidumbre. Finalmente, tras días de tensión y sin dormir bien, decidió seguir a Sofía, la noche en que su hija sintió esas miradas sobre ella. La atmósfera se volvía pesada y el aire se espesaba con un miedo tan denso que casi podía tocarse. Clara sintió un escalofrío al acercarse al borde del bosque. Un susurro helado llamaba su nombre y su corazón se detuvo. ¿Cuál era el entorno que había llamado hogar y qué secretos guardaba? El terror se apoderó de ella y en su mente solo había una pregunta. ¿Saldría viva de la verdad que estaba a punto de descubrir? Clara se detuvo en la orilla del bosque, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Cada sombra que se movía a su alrededor parecía cobrar vida, y un frío glacial se filtró hasta sus huesos. Apreté su pecho, sintiendo cómo el terror anidaba en su pecho. Sofía dio un paso hacia adelante, como si algo la llamara, y eso hizo que el corazón de Clara se detuviera. «Sofía, vuelve aquí», gritó con voz temblorosa. La niña se detuvo, pero no la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en el bosque. «Mamá, ahí», susurró con un terror palpable, señalando a algo que solo ella podía ver. Clara sintió que el aire se le escapaba. «No quiero que te acerques», dijo con un tono que pretendía ser firme, pero su voz temblaba. Sin embargo, Sofía parecía hipnotizada. Clara se adelantó, agarrándola de la mano, intentando arrancarla de aquel trance. En ese momento,
El susurro regresó, más fuerte que antes, como si el bosque entero estuviera exigiendo su atención. Ven, ven, tómame de la mano. La voz era suave, casi seductora, y Clara sintió que sus piernas se movían involuntariamente hacia adelante. No, no, gritó, y con un esfuerzo tiró de Sofía hacia atrás. La niña cayó al suelo, aterrorizada, y Clara la abrazó, sintiendo un alivio momentáneo en su pequeño cuerpo, pero aún el miedo la aprisionaba. De repente, una figura emergió de la oscuridad del bosque. Era el señor Morales, su rostro pálido y su mirada llena de un asombro inquietante. Clara sintió una oleada de furia y miedo. ¿Qué hacía ahí? No podía encontrar las palabras. Sus instintos la empujaban a correr, pero el hombre la miraba con una intensidad que la paralizaba. «Sé lo que están buscando», dijo Morales, su voz profunda y resonante. «Guardianes de secretos, almas útiles. Hay un precio que pagar». Lo último provocó un escalofrío que recorrió el cuerpo de Clara. «Aléjate de nosotras», ella gritó, levantando la mano como si esa fuera la solución. Sofía abrazaba su pierna con fuerza, los ojos desbordando terror. Morales sonrió, pero esa sonrisa no tocó sus ojos. «¿Qué harías tú para salvarla, Clara? Desaparecerías también. Esto está más allá de ti». Las palabras le pesaban, y el silencio del bosque se volvió ensordecedor. «Vayamos, Sofía. Regresamos a casa». Clara intentó girarse, pero la figura de Morales se interpuso en su camino. «No puedes huir de lo inevitable», afirmó, mientras un aire helado lo rodeaba como un manto oscuro. Clara, con el corazón latiendo a toda velocidad, empujó a Sofía detrás de ella y dio un paso firme hacia adelante. «Déjanos en paz». Pero las sombras del bosque comenzaron a moverse, a girar y danzar con la música del viento. Y de pronto, el resplandor que antes iluminaba su camino comenzó a desvanecerse. La risa resonó en el aire, como un eco de locura. «Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. La oscuridad no se apaga tan fácilmente». Y en ese instante, Sofía comenzó a llorar, y Clara se dio cuenta de que algo más se acercaba. Un murmullo creció, al igual que el miedo en su interior. ¿Qué sería de ellas en tan malsana encrucijada? Con un esfuerzo supremo, dio un último vistazo al bosque, sus pensamientos luchando por hallar respuestas entre la confusión. El eco de esas risas las siguió mientras retrocedían. Con cada paso que tomaban, la sombra del bosque parecía ir tras ellas, como una cacería silenciosa. Clara sentía que todo se desmoronaba a su alrededor, y justo cuando iban a salir por fin a la luz de la noche, el suelo tembló. Un grito desgarrador se escuchó detrás de ellas, un sonido tan profundo que paralizó a Clara. «Sofía, corre», ordenó, mientras una mano fría trataba de agarrar su tobillo. El rostro de brazos de sombra se convirtió en una mezcla de horror y desesperación. ¿Quién había llamado? ¿Aquellos que se fueron? ¿Aquellos que nunca regresaron? Clara nunca sintió un miedo tan denso. Cuando las sombras se movieron ante ellas, la realidad se retorció y los murmullos empezaron a emitir un lamento desgarrador. Podrían escapar de la oscuridad que parecía tener un apetito insaciable, o estaban encaminadas hacia su propio destino fatal. Ese susurro y esas figuras eran solo el comienzo. Quedaba un último eco en el aire. Alguien las espera en el bosque y quiere verlas desaparecer. La tierra tembló con más fuerza y una sensación de pánico se apoderó de Clara. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando sintió el frío contacto de aquella mano. «No», gritó, apartando el pie justo a tiempo. Sofía, con su pequeño cuerpo tembloroso, la miró como si en ese momento el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Detrás de ellas, las sombras se retorcían y susurraban con voces que se mezclaban en un coro tenebroso, como un lamento que penetraba en sus corazones. «¿Qué quieres de nosotras?», Clara se atrevió a preguntar, su voz sonando más pequeña que nunca, pero el eco de su propia pregunta retumbó en su mente, revelando las inseguridades que se agazapaban en su interior. «Las almas son la moneda que buscan», resonó una voz profunda, resonante como un trueno lejano. Clara giró su cabeza, pero no había nadie. Eso era aún más aterrador.
De repente, un fuerte grito desgarrador estalló en la oscuridad. No era un grito humano, era como un llamado de algún ser desconocido, una mezcla de dolor y odio. Clara sintió que su sangre se helaba en sus venas. Sofía, corre, le gritó de nuevo, y actuó sin pensar. La tomó de la mano y comenzaron a correr, dejando atrás la falsa seguridad de la luz de la noche. El bosque parecía cerrarse sobre ellas, cada árbol retorcido tomando la forma de garras que amenazaban con atraparlas. «Mamá», dijo Sofía, su voz entrecortada y asustada, «¿por qué no podemos salir?» «Solo adelante, Sofía. Confía en mí». Pero cada paso que daban la sumergían más en la oscuridad, donde el miedo se incrementaba, capturando su aliento. Cuando miraron hacia atrás, el señor Morales las observaba, sus ojos brillantes como dos faros en la noche oscura. «No pueden escapar de lo que ya ha comenzado». Su voz resonó en el aire, cargada de un poder siniestro que hizo que el corazón de Clara se detuviera. «¡Deja de seguirnos!», gritó Clara, mientras luchaba por mantener la calma. Las ramas de los árboles parecían cerrarse en la distancia. El camino a casa se desvanecía y un nuevo eco resonaba en sus mentes, como un mantra terrorífico y seductor. «Vengan, vengan hacia nosotros». Sofía entonces, con voz entrecortada, dijo: «Mamá, siento algo, se siente malo». Clara sintió que el mundo se rompía. ¿Qué se suponía que debía hacer? La pequeña seguía aterrándose y un dolor punzante empezó a emerger en su corazón. Sus instintos la llamaban a protegerla, pero la oscuridad parecía devorarlas, una trampa mortal. Claramente, algo más estaba detrás de ellas. De repente, una figura delgada emergió entre las sombras, con una presencia tan inquietante que hizo que el aliento de Clara se detuviera. «Ayúdenme», suplicó dicha figura, pero su rostro estaba cubierto en una neblina de sombras. Clara no pudo discernir si era un humano o un espectro, pero en su interior sabía que no podía confiar. «Vamos, no la escuches, Sofía, corre», dijo, tirando de la mano de su hija mientras un huracán de murmullos las rodeaba. Con el eco del dolor y las nieblas escalofriantes a su alrededor, Clara sintió que el tiempo se alargaba. Sabía que tenían que salir, pero la oscuridad parecía chocar con su libertad. «¿Quién eres?», preguntó la figura, acercándose más, como si buscara algo en ellas. Un grito silencioso llenó el aire. «No», gritó Clara, su voz rompiéndose. En ese instante, el suelo aparentemente cobrado de vida se estremeció nuevamente. El viento sopló con fuerza, desprendiendo hojas del suelo. Las sombras danzaban, revelando visiones fugaces de aquellos que habían desaparecido antes. Clara se detuvo, horrorizada. «Sofía, mira». La niña se tapó los ojos, incapaz de enfrentar lo que estaba sucediendo. El terror alcanzó su punto máximo cuando una sombra oscura, más grande que las demás, se deslizó hacia ellas. Clara se quedó quieta, el miedo aplastando su voluntad. «He llegado por ustedes», resonó la voz, y un frío glacial les envolvió en su abrazo. Al girar, Clara se dio cuenta de que la figura desaparecida no estaba sola. Cada sombra contenía historias olvidadas, susurros de aquellos que nunca regresaron. «Mamá, ¿qué hacemos?», Sofía preguntó, el pánico creciendo en su voz. «Las almas que buscan lo que no podemos ver, lo que tememos», murmuró la figura borrosa. Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que el precio que habían mencionado podía ser más alto de lo que había imaginado. Podrían sobrevivir a la oscuridad que las acechaba. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras una pelea interna comenzaba. De repente, vio un destello de luz a lo lejos, pero la pregunta que la llenaba de terror ¿era realmente una salida o un último engaño? Las sombras avanzaban y Clara comprendió que el tiempo se les estaba agotando. Tenía que elegir. ¿Lo haría por su hija? Mientras la oscuridad se apoderaba de ellas, un nuevo susurro llenó el aire. Tu decisión definirá su futuro. ¿Qué haría Clara en ese momento decisivo? La elección que se avisoraba sería más aterradora que cualquier sombra en el bosque.
Una corriente de aire helado se filtró entre los árboles, como un susurro que prometía lo inevitable. Clara sintió que la luz a lo lejos titilaba, como una estrella en medio de la tormenta. Sin embargo, cada segundo que pasaba, las sombras se acercaban, sus formas distorsionadas retorciéndose y formando rostros que apenas reconocía. «¡Sofía!», gritó, intentando ganar la atención de su hija, que parecía paralizada ante el panorama de terror. La niña temblaba, su pequeña mano atrapada en la de Clara, un vínculo que se sentía cada vez más frágil. «Debemos irnos, a la luz, ahora», arrastró a Sofía hacia adelante, hacia la tenue esperanza que aún brillaba en la oscuridad. Un cruel eco de risas resonó a su alrededor, burlándose de su miedo. «No hay escapatoria», susurraban las sombras, afiladas como cuchillas. Cada paso era más pesado, el fango del miedo atrapando sus pies, deseándolas para que cayeran y fueran parte del pasadizo sombrío que se extendía bajo sus cuerpos. Clara miró hacia atrás con un desasosiego visceral, sintiendo los ojos de Morales fijándose en ellas, inmovilizando su aliento. Las palabras de la figura espectral regresaban a su mente. «Las almas que buscan». Un escalofrío le atravesó el cuerpo, mientras se preguntaba qué significaban esas palabras. ¿Acaso habían llegado a la frontera entre los vivos y los muertos? ¿Qué clase de poder atesoraban esas almas? El destello de luz se hacía más brillante, y por un momento Clara sintió que podrían alcanzarlo, pero el suelo rugió, desgarrándose con un crujido profundo. «¡Acelera, Sofía!», gritó, notando cómo los árboles parecían cerrarse, formando un laberinto de troncos que empujaban cada vez más a las dos hacia la negrura. «¡No quiero!», exclamó Sofía, sus ojos llenos de terror. «¡No quiero ir allí!». Clara sintió que se le rompía el corazón. Su pequeña estaba al borde del colapso, pero no podían detenerse, nunca. «Ninguno de nosotros quiere ir, pero eso no importa», refutó Clara con fuerza, sintiendo que las sombras se reían al escuchar su desesperación. «Confía en mí, tú puedes hacerlo». Las palabras eran un eco de aliento, pero el pánico en los ojos de Sofía la llenó de una urgencia nueva. Finalmente, con un último tirón, lograron avanzar, aunque el camino delante de ellas se oscurecía más. A cada paso, la voz del ente resonaba más cerca. «Regresen, regresen por lo que les pertenece». Un alarido desgarrador surgió de la espesura, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si los espíritus las rodearan, trabajando en conjunto para traerlas de vuelta a su morada. «Clara», murmuró Sofía, que había comenzado a perder la fe. «¿Qué pasará si no llegamos?». La duda caló hondo en el pecho de Clara, y el sonido de sus palabras se convirtió en una espina que le atravesó la mente. «Haremos lo que sea necesario», respondió Clara, apretando la mano de su hija y mirando adelante, donde la luz parecía más cerca, pero a la vez más inalcanzable. El viento violentamente sopló a su alrededor, una ráfaga que llevó consigo ecos de las almas atrapadas, un canto angelical que se transformó en un lamento lacerante. «¡No se vayan! ¡Las necesitamos!», gritaban, y al mismo tiempo su urgencia se convertía en alegato. Era un truco, una trampa que Clara podía sentir, instalando el miedo en su cerebro. «¿Mamá?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. «¿Por qué se sienten así? No quiero sentirlo». Las lágrimas resbalaban por el rostro de Clara, su pequeño cuerpo temblando al margen de la desesperación. «Shh», intentó calmarla, pero el pánico latente hizo que no fuera más que un murmullo vacío. Detrás de ellas, la figura del señor Morales se hizo más prominente y su risa burlona llenó el aire. ¿De verdad creían que podrían escapar? Las sombras son mi hogar y también lo serán de ustedes. En ese instante, Clara sintió cómo el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Fue un giro repentino, una sensación de caída libre que las llevó a la oscuridad. «¡No!», gritó, mientras sentía a Sofía deslizarse de su mano y con un terror absoluto la ahogaba la idea de perderla. Clara luchó por alcanzar a su hija, pero la oscuridad era un abismo voraz que absorbía su voluntad. Las miradas de las almas perdidas la rodeaban, cada una dispuesta a arrastrarla hacia su final. «¡Sofía!», gritó con desesperación, pero no hubo respuesta.
De repente, el silencio se rompió cuando un grito resonó desde el fondo del abismo. ¡Mamá! La voz era débil y al mismo tiempo retumbaba en su mente como una alarma. Movida por la urgencia, Clara se lanzó al vacío sin saber si habría redención o si solo les esperaba un final trágico. La caída parecía interminable y se aferró a la luz que había visto antes, temblorosa y distante. Mientras caía, la voz de Sofía resonaba en su mente y una pregunta quedó flotando en el éter. ¿Podrán reunirse de nuevo o quedarán atrapadas para siempre en el reino de las sombras? La oscuridad la envolvió y en el último instante, Clara supo que debía enfrentar su destino, aunque no sabía si podría soportar lo que descubriría. El abismo se cerró a su alrededor, devorando todo rayo de esperanza. Clara se sintió caer y caer, arrastrada por un torbellino incesante de sombra y ego. La única compañía eran las voces de las almas perdidas, clamando desde los rincones más oscuros de su memoria, recordándoles su propia vulnerabilidad. De repente, un frenético destello la atrapó. Clara se dio cuenta de que no caía en el vacío, sino que era un viaje entre mundos. La materia que formaba su piel parecía desvanecerse al mismo tiempo que las sombras intentaban asfixiarla. Allí, la voz de Sofía resonaba en su mente como un recuerdo añorado, una melodía que no estaba dispuesta a dejarla ir. «Mamá, ¿dónde estás?». La voz sonaba más cercana. Con cada grito, el nombre de su hija era un lazo que la unía a la realidad, que la instaba a aferrarse a la luz que aún brillaba en el horizonte. En ese instante, una imagen fugaz atravesó su mente. Una cabaña blanca en medio de un bosque, el aroma de una tarde de verano, la risa de Sofía. Esa escena la impulsó a seguir, a luchar contra el abismo que la pretendía consumir. Las sombras se retorcían, más agresivas, atrayéndola hacia el horror de lo desconocido. «Regresa, regresa». «No, no, no». Clara se repetía en un mantra, empujando las sombras con la fuerza de su amor. «No voy a dejarte ir». Una lágrima caliente resbaló por su mejilla. La tristeza y el coraje entrelazados en un abrazo desgarrador. Justo cuando sentía que su cuerpo se desvanecía, un rayo brillante emergió de la nada. Era como si la luz la hubiera reivindicado, lavando sus miedos. Y fue entonces que de repente apareció Sofía. Allí, en la frontera entre lo real y lo imaginario, la figura de la niña sonreía, un destello de esperanza en un mar de sombras. «Mamá». Su voz, aunque tenue, estaba colmada de determinación. «No tengas miedo. Juntas somos más fuertes». Clara sintió como sus pies volvían a cobrar vida, como si el amor que entrelazaba sus almas iluminara el sendero en medio de la negrura. «Sofía». Su voz tembló, entre el alivio y la angustia. «He estado tan asustada». «Ven», insistió Sofía, extendiendo su mano hacia Clara. «Es nuestro momento. Tenemos que irnos». Pero el paisaje continuaba fragmentándose a su alrededor. Los árboles ahora se retorcían en sombras asesinas, y el rizo burlón de Morales resonaba en el aire como un eco distante. «Las necesitan, Clara. Regresa», gritó, el tono de su voz impregnado de una amarga seducción. La luz en los ojos de Sofía se apagaba lentamente mientras las sombras se volvían más esmeriladas. «Mamá, corramos». La pequeña tiró de Clara con fuerza, pero el suelo tembló y se desplomó en una vorágine de terror. «Iremos a casa», prometió Clara.
atrayendo a su hija hacia el destello que parecía desvanecerse. Pero cada paso que daban era una lucha. Las sombras se reían. Sus voces resonaban como un grito sordo en su mente. Nunca escaparán. Entonces, en un instante que duró una eternidad, Clara vio una puerta iluminada a pocos pasos. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra alargada se presentó frente a ellas, sus ojos inyectados de una voracidad inquietante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué elegirán?, preguntó la figura, susurrante y profunda. ¿La oscuridad de lo conocido o seguir en su camino incierto hacia la luz? Clara quedó paralizada, atrapada entre la urgencia de salvar a su hija y el terror de lo desconocido. ¿Qué haremos?, pensó, el corazón latiéndole con la fuerza de una tormenta. ¿A dónde nos llevará esto? Sofía la miró, sus ojos ahora embargados de miedo. «Mamá, no sé qué hacer». Y en ese momento de vulnerabilidad, una pregunta helada brotó en la mente de Clara. ¿Está la luz realmente ahí? ¿O solo es otra trampa más del señor Morales? ¿Podrán huir las dos de esta pesadilla? ¿O terminarán atrapadas para siempre en el reino de las sombras? El eco de la pregunta resonó en la mente de Clara, como un tambor ominoso. La sombra frente a ellas aguardaba. Sus ojos oscuros eran pozos sin fondo, y su presencia irradiaba un miedo palpable. «Decidan pronto», murmuró, la voz como un susurro helado que penetraba el alma. «El tiempo se acaba». Clara apretó la mano de Sofía con fuerza, una conexión que ardía entre ellas. «¿Dónde está la salida?», gritó, sus palabras deslizándose como un rayo entre el caos de su mente. «Por favor, muéstranos el camino». La desesperación la envolvía, pero no podía permitir que las sombras las derrotaran. La figura se inclinó hacia adelante. Una mueca burlona se dibujó en lo que se suponía que era su rostro. «Te han enseñado a temer lo oscuro. Pero, ¿y si allí reside la verdad?». Las sombras parecían moverse con su voz, danzando de forma hipnótica, como si estuvieran ansiosas por arrastrarlas a su abismo. «No lo escuches, mamá», exclamó Sofía. Su rostro pálido estaba marcado por la angustia. «Él miente, la luz nos espera». Clara sintió un latido en su pecho, un ritmo intenso. Con cada instante que pasaba, la torpeza de la figura se volvía más amenazadora, como un depredador aproximándose a su presa. La luz detrás de ella parpadeaba, casi como si supiera que su tiempo se agotaba. «¿Qué es la luz?», Clara cuestionó, la incertidumbre arañando su mente. «A veces parece más un espejismo que un refugio». La figura se detuvo, sorprendida por su desafío. «Ciertamente lo es», comenzó la sombra, pero Sofía interrumpió. «Mamá, la luz es todo lo que somos. No podemos dejar que nos engañen». Su voz resonaba con una madurez que parecía irreal en una niña de su edad. Clara parpadeó. Se dio cuenta de que la fuerza de su hija era su ancla. «No más dudas», se dijo. Clara tomó una respiración profunda. Con determinación, miró a la figura sombra y dijo: «Elegimos la luz». Fue una decisión que resonó en sus entrañas, un grito de batalla que se elevó por encima del miedo que amenazaba con consumirlas. Las sombras estallaron en un grito envolvente, una cacofonía de desesperación y reproche. La figura se desvaneció en un arrebol de furia, gritando que nunca escaparían. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba al multiplicarse los ecos. «No escaparás, Clara», resonaban a su alrededor, casi como un coro de almas atrapadas en el tormento. Sofía, sin dudar un instante, corrió hacia la luz, y Clara la siguió. Cada paso una mezcla de valentía y terror. Las sombras intentaban arrastrarlas, sus dedos alargados alcanzándolas, rasguñando su piel. «Más rápido, mamá», gritó Sofía, su voz una oleada de energía pura. Cuando alcanzaron la puerta, una luz deslumbrante las envolvió, derritiendo las sombras que intentaban apresarlas. Clara sintió el calor de la luz como si fuera agua caliente, una caricia infinita. Pero, antes de cruzar el umbral, un grito desgarrador resonó detrás de ellas. Era Morales, sus ojos ardían con furia. «No se escaparán tan fácilmente»,
vociferó, llenando el lugar de un terror palpable. Clara y Sofía cruzaron la puerta. El brillo se reflejó en sus rostros, pero el temor de lo que habían abandonado las seguía como una sombra persistente. A medida que la luz las absorbía, se dieron cuenta de que la realidad que conocían estaba lejos de ser lo que parecía. Cayeron en un nuevo mundo, uno diferente, más amplio, pero también más sombrío. Los árboles habían cambiado, ahora eran viejos y torcidos, con hojas negras como la noche. Un silencio aterrador las rodeaba. Ambas respiraban con dificultad, el miedo reinante en su pecho. ¿Dónde estamos?, murmuró Sofía, sus ojos grandes como platos, asomando los peligros que acechaban alrededor. No lo sé, contestó Clara, su voz temblando, pero tenemos que seguir adelante. Pero justo cuando sus pies tocaron el sutil sendero de tierra, un crujido resonó a sus espaldas. Las sombras la seguían, y la sombra de Morales se elevó, más prominente que nunca. «Esto es solo el principio», susurró, y la risa resonó como un eco nocturno mientras se acercaba más. El corazón de Clara se detuvo por un instante. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, el pánico ascendiendo en su pecho. La oscura figura se acercaba lentamente y la desolación las envolvía. ¿Había realmente escapado del abismo o solo habían cambiado sus cadenas? La figura de Morales avanzaba como si se alimentara del miedo que emanaba de Clara. «No han huido de mí, simplemente han cruzado a mi dominio». Su risa resonó de nuevo, temblando los árboles que las rodeaban. Clara sintió que el aire se volvía espeso, con un sabor metálico que le recorría la lengua. «Sofía», murmuró, apretando la mano de su hija, «tú eres lo más importante, debemos encontrar una manera de salir de aquí». Sofía observaba a su madre, su expresión de determinación brillaba incluso en medio de la oscuridad. «Mamá, creo que podemos luchar, es una extensión del miedo y nuestra luz es más fuerte». Pero Clara no estaba tan segura. Sabía que sus palabras eran valientes, pero también sabía que la sombra de Morales era algo que no podían menospreciar. El silencio que las rodeaba se rompió, entonces, con un rasguño profundo que resonó desde los arbustos. Un grupo de sombras más pequeñas apareció, sus formas retorciéndose en movimientos que desafiaban la lógica. Eran figuras vagando sin rumbo, pero sus ojos eran espejos de la desesperación. Instintivamente, las mujeres se alejaron, pero el sendero se estrechaba a medida que retrocedían. «Mamá, no podemos dejarlas, no podemos dejar que se las lleven», insistió Sofía, sus ojos llenos de compasión, pero la urgencia cada vez más presente. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Clara, el miedo migrando a su voz. Justo en ese momento, una sombra más se separó del grupo, acercándose lentamente. Era una figura un poco más delgada que las otras, pero con un aire de familiaridad. Clara, confundida, se dio cuenta de que era una niña, parecida a Sofía, pero con el rostro pálido y los ojos vacíos. «Juntos, por favor, no dejen que nos atrapen, son más fuertes si están solas», la niña suplicó, extendiendo su mano hacia ellas. «¿Quién eres?», preguntó Clara, apretando la mano de Sofía, ansiosa por protegerla. «Soy como tú. He estado atrapada aquí. Debemos unirnos. No podemos pelear solas». La urgencia en su voz era un eco familiar. Sofía se sintió atraída hacia ella, sus instintos de ayudar burbujeando a la superficie, pero Clara se lo pensó 2 veces. Confiar en otra sombra, aunque pareciera verdadera, era un riesgo. «¿Por qué deberíamos creerte?», Clara se atrevió a preguntar, su voz temblando entre la cautela y la esperanza. La figura sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Si me dejas mostrarte, si nos unimos, puede que lo entendamos. Él no quiere que descubramos la salida». El impacto de sus palabras hizo que los latidos de Clara se aceleraran. La posibilidad de encontrar una salida resonaba en su mente, pero la sensación de que era un juego más de Morales pinchaba en su conciencia. Sin embargo, sin que Clara lo decidiera, Sofía avanzó un paso hacia la figura y sus corazones latían al unísono. «Mamá, hay que intentarlo, yo lo siento en mi corazón». «Está bien», susurró Clara, su decisión resonando con fuerza temblorosa. «Pero, si esto es un engaño», no terminó la oración, pero en su mirada ambas sabían que el tiempo se estaba acortando. La figura sonrió de nuevo, ahora con una claridad escalofriante. «Sígueme, por favor». Y antes de que Clara pudiera razonar, la niña se dio la vuelta, corriendo en la dirección opuesta.
Sofía, espera, gritó Clara, pero su hija ya estaba corriendo tras ella. El corazón de Clara latía rápidamente, cada paso una mezcla de miedo y adrenalina. Las sombras se movían con ansias, como si fuego ya hubiera comenzado. Dando un paso tras otro en una caverna de incertidumbre, Clara sintió que sus fuerzas se deslizaban como arena entre sus dedos. Mientras corrían, se dio cuenta de que la risa de Morales resonaba más fuerte, como si se divirtiera con su desesperación. ¿Hasta dónde creen que pueden escapar? La risa rebotó, un eco que resonó en cada árbol negro a su alrededor. Las sombras más pequeñas comenzaron a acercarse, llenando el camino con sus cuerpos oscuros. El aire se tornaba pesado. Clara sentía que el universo toda estaba contra ellas. El rostro de Sofía revelaba un horror genuino, y en ese momento, Clara se dio cuenta de que no solo luchaban por escapar, sino por su propia conexión, por seguir siendo madre e hija, en un mundo que deseaba separarlas para siempre. Cuando finalmente vieron una pequeña abertura entre los árboles, la figura infantil se detuvo y miró hacia Plas. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Aquí es donde deben elegir. ¿Aún confían en la luz? ¿O están dispuestas a perderlo todo? La tensión se acumulaba como un hilo tenso, y Clara sintió que el tiempo se detuvo. ¿Podrían confiar de nuevo? ¿O estaba todo ya perdido? Y justo cuando se preparaban para tomar la decisión, el aire se volvió ferozmente frío, y una tormenta oscura descendió por encima de ellas. El verdadero terror apenas estaba por comenzar. Clara sintió como su corazón se detuvo en el instante en que la tormenta oscura cayó sobre ellas. Un viento helado sopló con fuerza, llevándose la calidez del momento, y dejando solo un frío glacial que calaba hasta los huesos. Las sombras, antes distantes, ahora se abalanzaban sobre ellas, como si fuese un grupo de animales salvajes persiguiendo a su presa. «Mamá», gritó Sofía, mientras las ramas crujían a su alrededor. La figura infantil temblaba, sus ojos vacíos reflejando un temor que resonaba en el pecho de Clara. «Debemos correr», ordenó Clara, aferrando la mano de su hija con fuerza, pero la figura se plantó en su camino, una barrera entre ellas y la libertad. «No se puede huir», dijo la niña con una voz que goteaba desesperación. «Están muy cerca». Y en ese mismo instante, una sombra más grande se desprendió del tumulto. Sus ojos brillaban con una malevolencia palpable. Era Morales, cuya risa resonaba como un eco burlón entre los árboles. «¿Y qué piensas hacer, Clara? Escapar es un lujo que no puedes permitirte», dijo él, su voz repleta de burla. «Aquí, en mi reino, el miedo es la única moneda». Clara sintió que su estómago se cerraba. «Sofía, corre hacia la abertura», gritó, aunque su propio cuerpo temblaba de terror. «Pero, mamá», Sofía se resistía, sus ojos llenos de confusión. Claramente había algo en la figura que la intrigaba. «Ella solo quiere ayudarnos. No podemos confiar en nadie». Clara apretó su mano, sintiendo cómo el sudor frío le escurría por la frente. «Lo que ves es solo una sombra de lo que fueron. No dejes que te engañen». De repente, el viento se volvió violento, arrastrando hojas y suciedad. Clara sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. Con cada instante perdido, las sombras se acercaban más, como un mar oscuro cubriendo sus esperanzas. «No, yo quiero luchar», Sofía gritó, sus ojos encendidos por una resolución que Clara jamás había visto en ella. «Mamá, es nuestra oportunidad». Clara miró la abertura que se vislumbraba a través del ataque de sombra. Todo su ser le decía que la salida estaba al alcance, pero el rostro ansioso de su hija la detuvo. Cómo había deseado que su hija nunca supiera del miedo, pero ahí estaban, enfrentándose a la maldad que podía tragarlas. La figura infantil sonrió de manera inquietante. «Ellos son más fuertes si están solas, y se convierten en sombras cuando se rinden en el miedo», llegó a decir, con un brillo en sus ojos que deslumbraba. «Nunca están solas mientras exista la esperanza». Clara sintió una chispa de lucha, pero la tormenta ya empezaba a cernirse. «Sofía, escúchame, debemos volvernos hacia la luz, juntos. No hay otro camino». El aire se encierra más en ese momento, y Clara sintió que la presión aumentaba, como si las sombras sintieran su indecisión. Una de las menores tomó forma ante ellas, una figura con rasgos cada vez más familiares. «Soy yo»,
El rostro era el de una amiga de Sofía, una niña de su escuela que había desaparecido hacía meses. Esto es lo que pasa cuando se quedan solas. Uníos a mí y lo verán. Sofía, no. Clara gritó, alzando la mano para bloquear a su hija. No es ella, es solo un reflejo, un intento de atraparte en esto. Pero Sofía, cada vez más fascinada, intentó avanzar hacia la sombra familiar. Mamá, quizás yo pueda ayudarla. El ambiente se tornó más pesado, y Clara sintió que el sudor le resbalaba por la espalda. Las sombras estaban al acecho, esperando el momento justo para romper la frágil conexión entre madre e hija. Clara sabía que no podían permitirse dudar, no cuando la oscuridad estaba allá afuera, con hambre. ¡Sofía! Su voz se elevó, pero ya era tarde. La figura había absorbido la luz de su hija, envolviendo su realidad en una estela de desesperación. Clara pescó el instante y abrió la mano. Un destello de luz brotó entre sus dedos. ¡Sofía, ven! Esto no es real. Cuando la luz emergió, la tormenta oscura se detuvo un instante, como si la propia fuerza de Morales se viera amenazada. Con un grito, Clara se lanzó hacia su hija, mientras los gritos de las sombras intentaban aturdirlas. Pero justo a su alcance, la figura de Morales se giró. Sus ojos revelaban un ardor maligno. No se dan cuenta. El tiempo se acaba. ¿Qué opción elegirán? ¿La luz o la oscuridad? La risa resonó de nuevo, y Clara sintió que el sudor frío calaba en su piel, mientras la presión sobre su pecho aumentaba. Estaba atrapada entre la decisión de salvar a su hija o ceder ante la oscuridad. En ese momento, un sonido agudo atravesó la tormenta, una advertencia. El reloj se acerca a su fin. La decisión tenía que ser tomada. Era ahora o jamás. Sin embargo, a lo lejos, algo más se movía, imprevisto, como un faro de esperanza. Pero, podría ser, ¿era posible que la sombra más malévola tuviese un punto débil que no habían descubierto aún? Clara sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, justo cuando Morales se acercaba a ellas, su voz ronca y seductora resaltando a cada paso. Cuando piensen que todo está perdido, pueden encontrar respuestas en el lugar más oscuro. Los ojos temblorosos de Clara se llenaron de una mezcla de terror y desafío, y sabía que el clímax estaba cerca. La oscuridad estaba a un paso de ellas, pero la luz nunca había brillado con mayor intensidad. «No, no perderé a mi hija», gritó, abrazando su último atisbo de fe. Pero en ese mismo instante, del fondo de las sombras, una nueva amenaza emergió, silenciosa, lo suficiente como para hacer que su corazón se detuviera. Una figura se separó de la oscuridad, trayendo consigo una amenaza que ni siquiera Morales esperaba. «Estamos listos para lo peor». Y así, ante una revelación rápida y aterradora, Clara comprendió que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. La sombra, que se asemejaba a un hombre, se acercó con pasos silenciosos, su figura delineada por la oscura tormenta. Una fría sensación recorrió la espalda de Clara, como si una serpiente helada se deslizara por su piel. Morales se volvió hacia la nueva figura, su expresión distorsionándose en un rictus de confusión y desdén. «¿Quién se atreve a interrumpir mi juego?», lanza Morales, su voz resonando como un trueno. La sombra rió, un sonido vacío que resonaba en el aire cargado. «Yo soy los ecos de lo que han olvidado. Soy el miedo que persigue a cada alma perdida en estos bosques. Soy el juez de tus decisiones». Clara sintió que las palabras la atravesaban como un cuchillo. Las sombras a su alrededor se agitaron y su forma se expandió, alimentándose del pánico que emanaba de ella. ¿Qué aceptas, Clara? ¿La luz que tienes entre tus manos o el abrazo de las sombras que nunca se apagan?, preguntó la figura mientras sus ojos brillaban con un fuego indiferente. Clara, luchando por respirar, intentó aferrarse a la luz que aún brotaba de su mano. «No te tengo miedo», contestó, aunque su voz temblaba. «No dejaré que nos atrapen». La figura avanzó más hasta estar a unos pasos de ella. Sus rasgos comenzaron a tomar la forma de personas conocidas, amigos y familiares que había perdido. Susurraban palabras de desesperación, de advertencia, de reclamo. «Clara, ven, la oscuridad no muerde, solo abraza», decían en un coro lacerante. Sofía, en medio de la confusión, gritó: «Mamá, no te dejes engañar, son ilusiones, no son ellos». Pero la preocupación en su voz se diluía en el aire, intentando alcanzar a Clara,
como si una cuerda invisible la atara al abismo que invadía su mente. El viento aullaba, retumbando con la risa de Morales que se mezclaba con la de la sombra, cada vez más intensa. La lucha del miedo es el juego más viejo, mi querida Clara, dijo él, acercándose lentamente. Pero aquí en este lugar, el miedo es tu aliado, y yo soy el único que puede llevarte a la salvación. Clara, sintiendo el ardor en su pecho, recordó las historias que había oído en su infancia sobre los bosques prohibidos, sobre aquellos que se perdían y nunca volvían. «No, debe haber una salida», gritó, apretando su mano como un puño. La luz comenzó a brillar con más fuerza, cortando la oscuridad que la mantenía prisionera. «Te lo advierto, la esperanza no tiene poder aquí», le lanzó Morales, frustrado, mientras la sombra comenzaba a oscilar, como si una pelea interna estuviera ocurriendo dentro de ella. «Lo que no saben es que siempre hay una forma de romper el ciclo», murmuró la sombra, con una voz suave y melancólica. Se detuvo y miró a Clara a los ojos. Un vacío profundo se siente en su mirada. Cada alma atrapada aquí tiene un secreto, un dolor. Encuentra el tuyo y podrás salir. Clara sintió una oleada de horror. Las voces continuaban susurrando a su alrededor. «¿Qué quieres de mí? ¡Suéltame!», gritó, intentando escapar de la atracción angustiante que la imagen de su vida anterior estaba ejerciendo. Sofía, desesperada, dio un paso adelante. «Mamá, eres más fuerte que esto. Recuerda por qué luchamos». En ese instante, algo cambió. La figura que había perdido su forma comenzó a desvanecerse, y Clara supo que lo que había visto no era un simple reflejo del miedo, sino la manifestación de su propia debilidad. El tiempo se acababa. «¡Clara, el reloj avanza!», Morales se acercó, más agresivo. «No hay tiempo para recuerdos, solo hay tiempo para perderse en la oscuridad». Justo cuando la tormenta parecía alcanzar su punto máximo, un silencio repentino llenó el aire. La figura de las sombras observó a Clara, y algo en su forma dio un giro, revelando una verdad oculta. «Recuerda la luz de aquellos que amaste y sus promesas. Esa es tu salvación». Clara cerró los ojos, sus latidos resonaban con fuerza, mientras en su mente se agolpaban recuerdos. No podía dejarse vencer por la oscuridad. «Yo elijo la luz. Sofía, ven a mi lado». Pero de repente la sombra se hizo más tangible, tomando forma de miles de caras que devoraban su realidad. Clara sintió el suelo temblar y una voz atronadora retumbó. «Puedes enfrentarte a tus verdades más profundas». Sofía retrocedió unos pasos, aterrorizada. «Mamá, ¿qué hacemos?». La tormenta rugía, pero dentro de Clara una llamita de esperanza despertó. Tenía que luchar. Un grito sacó su voz. «No más sombras, no más miedos, regreso a la luz». Pero la respuesta no se hizo esperar. Una oleada de poder oscura la envolvió, siendo el verdadero desafío. La pregunta surgió entre las ráfagas de viento furioso. ¿Podrás olvidarla? ¿Podrás deshacerte de lo que llevas dentro? Mientras la oscuridad parecía tragarlas, la figura rebelde de la sombra asomó, sus ojos reduciéndose a un punto. Clara sabía que estaba a un paso de la verdad o de la perdición, pero el próximo movimiento que haría podría definir su destino y el de su hija. Y así, la tormenta se intensificó una vez más, haciendo eco del duelo que se libraba en su interior. ¿Podría descubrir la fortaleza necesaria para enfrentar su pasado, o sucumbiría ante el abismo que las sombras prometían? Clara sintió que todo su ser temblaba. Con cada eco de la tormenta, un nudo se formaba en su pecho. Las sombras parecían devorarlo todo a su paso, pero en medio de aquel caos, la luz seguía brillando, aunque tenue, como un faro de esperanza que se aferraba a su esencia. «Debo recordar», murmuró Clara, mientras la tormenta rugía. Sobresalía en su mente la imagen de Sofía, su hermosa hija, riendo despreocupadamente. Recordó las veces que habían jugado juntas, las noches calmadas en las que se acurrucaban a leer historias de aventureras. Ese amor, era su poder.
Lo que llevo dentro me pertenece, dijo con voz firme, mirando hacia la figura oscura de Morales que avanzaba hacia ella como un predador acechante. Tengo el poder de decidir. En ese instante, un nuevo impulso llenó su corazón, y Clara sintió la fuerza del amor por su hija invadiendo cada rincón de su ser. No me arrastrarás a la oscuridad. Mi amor por Sofía es más fuerte que cualquier miedo. La luz en su mano comenzó a refulgir con intensidad, desafiando a la marea oscura que avanzaba, y por un breve momento las sombras dieron un paso atrás, sorprendidas. Sofía, con su pequeña figura temblorosa, cogió la mano de su madre. Su conexión brillaba también, llenando el aire con fuerza renovada. «Juntas somos más fuertes», exclamó Clara. Con un grito resonante, elevaron sus manos hacia la luz, uniendo sus corazones en un deseo ardiente de salir de esa pesadilla. La tormenta a su alrededor pareció vacilar, atormentada por su determinación. «¿Qué harán? La oscuridad nunca pierde», siseó Morales, impotente ante el poder de su unión. Las sombras empezaron a desgajarse, sus formas se desvanecían ante el destello que emanaba de Clara y Sofía. Juntas pronunciaron con convicción: «Elegimos la luz». La fuerza de sus palabras atravesó la oscuridad y la iluminó todo a su alrededor. Una ola de calidez envolvió el bosque, abriendo espacio para la verdad en la cual siempre habían creído. Las sombras comenzaron a gritar, su desesperación resonando en ecos perturbadores mientras se disolvían, arrastrándose lejos de la luz que emitían. Morales, atrapado en su deseo de control, fue empujado hacia atrás, su figura temblando, desvaneciéndose entre los ecos de la desesperación. «¡Suéltenme! ¡No puede ser!», gritó, pero su clamor se desvanecía mientras la luz brillante de Clara y Sofía los envolvían en un abrazo liberador. Finalmente, con un estrepitoso silencio, las sombras se desvanecieron, llevándose consigo el miedo y la angustia. En su lugar, reinaba un remanso de paz, un bosque iluminado por la luz dorada del amanecer que se filtraba entre las ramas. Clara y Sofía se hallaron en el corazón del bosque, donde ninguna sombra las alcanzaba. «Lo logramos», susurró Sofía, mirando a su madre con ojos brillantes. Clara, sintiendo el peso de horas de terror aligerarse, sonrió con lágrimas en sus ojos. Se arrodilló y abrazó a su hija, sintiendo que todo el miedo, todo el sufrimiento, se desvanecía en el aire brillante de aquel nuevo amanecer. Siempre junta, Sofía. Nunca más las sombras podrán separarnos. Ambas se miraron, riendo y llorando a la vez, unidas por una fuerza que solo el amor puede proporcionar. Mientras se adentraban poco a poco en el camino que las llevaría a casa, Clara sabía que no importaban los retos, siempre encontrarían la forma de enfrentarlos, porque siempre tendrían la luz en su corazón. Y así, el bosque que una vez había sido un lugar de oscuridad y desesperación, se transformó en un símbolo de esperanza y renacimiento. Clara y Sofía regresaron a Silver Hollow con la certeza de que el amor verdadero es la luz que puede desterrar incluso las sombras más profundas. Clara no solo había salvado a su hija, sino también a sí misma. Habían comenzado una nueva vida, una en la que la oscuridad nunca volvería a ser su hogar. Pero la historia no terminaba aquí. Las sombras son persistentes y el bosque siempre guarda sus secretos. En el horizonte, una nueva brisa soplaba, pero junto a ella también venía la esperanza. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que more espectadores se unan a esta comunidad. No dejes de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.